El año en términos de desembolso de créditos hipotecarios ha tenido un incremento. ¿Okay? El primer trimestre. ¿De cuánto? El incremento respecto de enero a marzo en desembolso ha sido del orden del 30%, que es bastante fuerte. Sí. ¿Okay? Bastante más fuerte en marzo, digamos, que inclusive los febrero. ¿Okay? No te podría decir cómo se ha comportado el segundo trimestre, todavía no hay una métrica definida. En cuanto a qué impacto han tenido, digamos, las medidas del gobierno dadas desde el segundo semestre, digamos, del ejercicio 2015, a ver, el tema del leasing inmobiliario, el alquiler-venta y el alquiler no han generado mayor impacto en el mercado. ¿Por un tema de que todavía no se implementan? No, ya están implementados. Es que el sistema financiero todavía no lo acoge, digamos, ¿no? El que va a tener, digamos, mayor éxito a mediano plazo definitivamente va a ser la ley de alquiler. ¿Ok? Y digamos que el mecanismo de leasing inmobiliario y el mecanismo de alquiler-venta eran mecanismos de reactivación de corto, que no han sido muy efectivos. El tema de la capitalización inmobiliaria, que es el otro mecanismo, que es muy similar al alquiler-venta con unas modificaciones, todavía no se puede medir en la realidad, su reglamento ha salido hace muy poco. ¿Okay? Entonces, esas normas, yo diría que no han generado el impacto que el gobierno esperó que genere. El alquiler siempre fue a mediano plazo, ¿okay? Que fue la apuesta original. Y lo que pasa es que se generaron estos dos mecanismos para tratar de reactivar el corto. Pero desgraciadamente los mecanismos eran perfectibles, o sea, se pudieron haber mejorado y de repente hubiesen tenido un mejor resultado. Pero digamos que eso ya hay que darle la vuelta a la página. En cuanto, llamémosle, otras medidas que se han tomado, por ejemplo, se ha incrementado el bono familiar habitacional, que es el de techo propio, es exactamente el término. Se incrementa el bono, pero no se incrementa el monto máximo de la vivienda. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que se genera, digamos, una expectativa de poder comprar, porque tiene un mayor bono la persona, pero no tengo la oferta para poderle dar. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer una vivienda que se reajustó hasta 20 UITs hace 2 años, y ahora se le está pidiendo que por favor se reajuste a 25 UITs. Y el reajuste tiene una razón de ser, es que tú en Lima, donde está la mayor necesidad, digamos, en términos globales, ¿ok?, no encuentras suelo que te permita desarrollar una vivienda de 20 UITs. Entonces, ¿para qué tengo el bono si no puedo dar la vivienda? Entonces necesitamos urgentemente que se eleve ese tope a 25 UITs. Y yo espero que el gobierno antes de terminar, o el siguiente gobierno, lo tome en cuenta, ¿no? En el otro aspecto, en el tema de mi vivienda, se habla de que se está incrementando el límite de mi vivienda hasta 100 UITs. Eso es positivo, es muy positivo, porque amplía un poco la base hacia el segmento B. He subido la tasa de mi vivienda en 0.6%, me parece, y va a volver a subir otro 0.6% de aquí a unos meses. Eso es básicamente producto que obviamente el fondo se va, digamos, a ver, hay que renovar fondo, y eso implica pedir préstamos afuera. Y si uno va a salir a pedir préstamos afuera, vas a encontrarte con una tasa probablemente un poco más alta. Entonces eso es lo que está sucediendo. Yo creo que ya hizo la corrección el día de hoy mi vivienda, previendo esa situación futura. No es
que ya se absorbió, lo estamos absorbiendo, porque se acaba de dar la medida del incremento de la tasa, hay que ver el impacto que va a tener en la demanda. Falta otra más que también está programada, que también va a tener impacto en la demanda. Y por lo tanto, tendría que suceder algo afuera mucho más serio de lo que ellos habían previsto, como para que haya un nuevo impacto del que ya se cree que va a haber. Sí, impacta definitivamente. Impacta porque te reduce. A ver, es curioso. Tú subes el punto 6 y reduce automáticamente la masa de familias que tienen capacidad de poder pagar la cuota. ¿De acuerdo? Porque te escapas otra vez de la barrera. Y por otro lado, le estás dando, en teoría, en el caso de techo propio, le estás dando un incremento de bono. Al darle un incremento de bono, lo vuelves otra vez a meter a la posibilidad, porque le reduces el monto del préstamo. Entonces, otra vez, ¿cómo ha terminado ese balance de subida y bajada de masa en función a ambas medidas? Habría que ver, todavía no está medido. A la banca comercial también impacta. Cualquier movida de tasas a nivel internacional le impacta definitivamente a los créditos. ¿Y eso impacta la demanda o no? Impacta, obviamente. Impacta la demanda porque al subirte la tasa y los bancos tener un parámetro en el cual dice por un número cualquiera, ¿no? O sea, yo te presto, digamos, hasta que tu cuota que puedes pagar es un 30% de tus ingresos. Perfecto. Me subió el crédito, mis ingresos no subieron, automáticamente puedo quedar fuera como puedo quedar dentro. Si lo queremos medir en dólares, los precios han bajado. Si lo queremos medir en soles, digamos, los precios han subido. ¿Ok? Ni una de las dos monedas en la realidad te demuestran la realidad del asunto. Yo lo diría, ¿qué ha sucedido con respecto al poder adquisitivo de la gente en los precios? Esa medida que no se publica, digamos, sí ha habido en algunos segmentos probablemente una bajada y en otros segmentos una subida. ¿En cuáles ha habido bajada? En el segmento B, que empieza a tener mayor demanda, puede ser que haya una subida. En el segmento C probablemente haya habido al final una bajada. Claro. ¿Ok? Pero es una medida muy difícil de tener, ¿no? Porque que se debe hacer, porque al final eso es lo que cuenta. Al final lo que cuenta es cuál es el ratio que hay entre el valor promedio de vivienda y el valor promedio de ingreso. Vamos a ponernos en tres estadios. Hasta antes del periodo 2008, la rentabilidad era una rentabilidad interesante, producto de que el suelo de Lima no había incrementado, digamos, a los valores que tenemos el día de hoy. Entonces, del 2008, 2009, hasta el periodo 2012 hay un alto incremento del valor del suelo. Por lo tanto, la rentabilidad de los desarrolladores cae. O sea, si hablamos, digamos, utilidad sobre venta, había caído 10 puntos al año 2012. 12. ¿Ok? Del periodo del 2012, 2013 al 2015 juega otro factor. Hay una reducción de velocidad de ventas, por lo tanto hay un incremento de costos financieros y los proyectos que venían de atrás y que se frenaron un poco las ventas, te impactó más el costo financiero y te hace reducir la utilidad. Muchas inmobiliarias que salieron de mercado en el periodo 2012-2015. Muchísimas inmobiliarias, muchísimas inmobiliarias. No nos olvidemos que en el Perú, a ver, me parece que en el Perú habían alrededor de 800 inmobiliarias. Año 2012, hasta el 2012. Habrán salido del mercado 300, 350. ¿Esas inmobiliarias qué eran?
A ver, en el Perú, inmobiliaria es una persona que tiene un terreno, y se dio debido a al pseudo boom que hubo. Yo tengo un terreno, me pongo a desarrollar un proyecto inmobiliario, por lo tanto soy una inmobiliaria. Esos no han podido sostenerse en el tiempo con la caída. ¿Se han sostenido quiénes? Las grandes. En espalda. Con espaldas. De repente más información podría dar la banca que nosotros mismos, pero no podemos hablar que en el Perú hayan 500 inmobiliarias sólidas. Lo que tendríamos que medir en las inmobiliarias es quiénes han tenido una sostenibilidad en el tiempo y que hayan pasado crisis. No, pues las crisis no es la primera vez que puede haber una crisis inmobiliaria. Las crisis inmobiliarias se vienen dando de muchísimo tiempo atrás. Entonces, ¿cuántas tienen un periodo largo? ¿Cuántos tienen un patrimonio alto? ¿Cuántos han capitalizado? O sea, hay que entrar a hacer una medición, digamos, más fina, ¿no? Hay muchas, hay muchas. Para cualquier desarrollador es interesante el que exista un mercado, un suelo a valor real y una constructabilidad adecuada. Esas son las tres variables normalmente que hacen que sea interesante el negocio. No hay que olvidarse que estos negocios, el negocio inmobiliario se mide por dos variables para quien realmente es desarrollador inmobiliario. Se mide por una variable que se llama utilidad sobre venta y se mide por una variable que se llama la tasa de retorno. ¿Ok? Que es como se debe medir. Entonces, yo diría que las tasas de retorno en el país han caído. No necesariamente las utilidades sobre venta. Algo deben haber caído, pero lo que más ha caído es la tasa de retorno. Porque la tasa de retorno es en cuánto tiempo yo recupero mi plata y la utilidad, y eso me genera como si fuese una tasa sobre mi inversión en el tiempo promedio, ¿no? O sea, en promedio tuve esta tasa. Es como compararla con que haya puesto mi plata al banco y me rendía un interés de X. Esa tasa ha caído definitivamente. O sea, antes era normal decir un desarrollador mediano hacia grande, decir, me meto a hacer un proyecto de 500 viviendas. El día de hoy dices, no, 500 por decir un número, porque habían proyectos de 2.000, 2.500, 3.000, ¿no? O sea, el día de hoy lo miras y decís, ¿en cuánto tiempo va a salir ese proyecto? ¿Cuántos años? Entonces, eso te limita.